Bienvenidos. Mi nombre es Bernardo Vargas y les agradezco mucho que una vez más me acompañen en un programa más de política, economía, la mentira que nos echaron, las mentiras que nos están echando y las que nos van a echar. El tema del día de hoy es, o lo he titulado, el gobierno de Claudia Sheinbaum será mucho peor que el de AMLO y nos llevará a una tragedia, a un desastre. ¿Y por qué? Bueno, entrando rápido en el tema, básicamente por tres razones. Cuando empezó el gobierno de AMLO, los gobiernos anteriores le habían dejado una gran cantidad de reservas al gobierno. No estoy hablando de las reservas del Banco de México. Estoy hablando de reservas que los gobiernos, como digo, los gobiernos anteriores las fueron juntando. ¿Reservas como para qué? Los fideicomisos. El gobierno tenía fideicomisos para muchos programas. Por ejemplo, para el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, para las guarderías, y así, para una cantidad de programas. Entonces, lo primero que hizo AMLO fue cancelarlos todos. Dijo, vámonos. O sea, porque estos generan corrupción. Obviamente, nunca demostraron nada, ni nunca acusaron a nadie. O sea, solamente fue el dicho: estos programas son corruptos y vamos a quitarlos. Entonces toda esa lana se la quedaron. Y esas lanas son como 3 billones de pesos. O eran 3 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, primero. Segundo, la economía de México, el PIB, venía creciendo año con año en promedio 2.5%. O sea, no es gran cosa, pero ya llevaba prácticamente 40 años así creciendo 2.5%. Desde el gobierno, yo creo que desde el final del gobierno de Zedillo, 36 años que ya venía creciendo de esa manera. Entonces eso genera empleo, eso también genera flujo económico, es decir, impuestos, recursos para el gobierno, recursos para las personas. O sea, la economía viene bien. Y tercero, pues claro que de México se tenía una muy buena impresión en el extranjero. O sea, ya le había costado a México ganar una imagen de país, vaya, de país en crecimiento, de país en camino a ser un país desarrollado, pero con leyes, con instituciones, donde más o menos se aplica la ley, pero se aplica, donde más o menos existe un marco regulatorio para los inversionistas que vienen de otros países. Entonces, todo eso era positivo y por eso la inversión extranjera real, venía creciendo, ¿sí? Todo eso ya se acabó. Entonces, ahí les va. Miren, para empezar, el tipo de cambio. El tipo de cambio, cuando le preguntaban a AMLO acerca del tipo de cambio, que por qué se mantenía bajo. No, entonces, AMLO, como siempre mintiendo, mentía una vez y otra también, o miente una vez y otra también, diciendo, no, pues es que el tipo de cambio se mantiene bien por la sólida economía y las medidas que estamos tomando, de las políticas de mi gobierno y que quién sabe qué, ¿no? Y la mentira que te eché. Y luego, ahora que son las elecciones, y desde las elecciones para acá, entre las elecciones, que ganó Morena, ¿verdad? Un desastre.
Y ahora, las reformas de AMLO para inscribirse en la historia, reformas terribles que van a acabar por concretar el desastre en el que se va a volver México. 20%. 20% de reducción del valor del peso. ¿Sí? O sea, el peso perdió 20% ante el dólar. Estaba en 16 y no sé, en feria, y ahorita ya está en 20. 19 pero ya la venta y todo es 20. 20% perdió. En 3, 4 meses, así, rápido. ¿Bien? Bueno, ¿y qué dice Claudia Sheinbaum cuando le preguntan? Pues claro, pues sigue perfectamente las enseñanzas de su patrón. Mentir, y cuando no tengas que mentir, miente también, para que no pierdas la costumbre. O sea, ¿qué dice? No, es que son cuestiones externas al peso, a México. Son cuestiones externas. Ay, caray. Pues no que era lo que iba bien la economía antes, pero cuando pierde ya no. Pues entonces, ¿quién los entiende? Se ahogan en sus mismas mentiras. No pueden, ni siquiera pueden mentir bien, vaya. Son rebabosos. Luego, tipo de cambio. Después, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto lo habían puesto para el 2024, pues que iba a estar en 2.46%. Es decir, como en aquellos años del PRI y del PAN y luego del PRI, en que estábamos en 2.46%. Cómo los extrañamos, ¿verdad? Bueno, ahorita, al final de agosto, a principios de agosto, ya el Banco de México lo bajó a 1.5%. Y ahorita para octubre ya lo bajaron a 1.2%. Ok, los economistas, los expertos, la OCDE están pronosticando que va a llegar al 1%. Entonces, eso quiere decir que en promedio, en todos los años que fue el gobierno de AMLO, el Producto Interno Bruto fue de 0.6%. 2.5% contra 0.6%. ¿Sí? Entonces el crecimiento va en picada. ¿Sí? Eso quiere decir, no hay inversión, no hay empleo, no hay dinero, el gobierno no puede cobrar impuestos y no tiene recursos. Y ese es un grave problema, porque el último año ya se habían acabado todos los fideicomisos, ¿verdad? Y como quiera, AMLO cada año se vino endeudando más y más. Gran mentira. Porque él sale y cínicamente dice, y lo vuelve a repetir, nuestro gobierno no se endeudó. ¿Cómo no? Claro que sí, es el gobierno que más se ha endeudado en la historia. ¿Sí? Llegan al presupuesto para el 2024 con un déficit primero en el plan, creo que del 9%. Nunca visto. Sí, una tragedia. O sea, lo que se iban a gastar eran 9 billones de pesos, lo que se tenían que gastar, o sea, el presupuesto de egresos y el presupuesto de ingresos de 7 billones y feria de pesos. Entonces, esos 2 billones que les faltan, los completan con deuda. De esa manera, la deuda crece de como la dejó Peña Nieto, 9 billones de pesos a 16 billones de pesos. O sea, obviamente, si yo les digo, ¿es la deuda más grande en la historia de México? Pues sí, porque cada gobierno le va acumulando deuda. Pues ningún gobierno, considerando al otro, la baja, ¿verdad? Pues siempre sube un poco o mucho. Bueno, pero en este caso fue exagerado. O sea, en este caso pasó de 9 billones de pesos la deuda de México, la deuda externa, a 16 billones de pesos. ¿Sí? O sea, el 80%. En un sexenio, el 80%. O sea, lo que les había tomado más o menos 4 a 6 sexenios, ¡pum! Vale. En un sexenio, y que no se endeudó,
pues qué clase de charlatanes y de mentirosos. Pero aparte, o sea, creen que nosotros somos tan ignorantes, tan timoratos, que les vamos a creer todas sus mentiras. Bueno, entonces eso es terrible porque le deja la mesa servida primero para una recesión y una crisis. ¿Por qué? Porque como el Producto Interno Bruto va a ser más pequeño el año que entra, no va a tener forma de recolectar dinero. Y necesita dinero para terminar de pagar las obras faraónicas de su patrón, está hablando Claudia Sheinbaum, y aparte para todos los programas de los ¿cómo se llama? De los adultos mayores, de los ninis, de construyendo el futuro, destruyendo el futuro, perdón, y así, ¿verdad? Yo le digo los programas de los limosneros, ¿verdad? Porque son los programas para regalar dinero. Todo eso lo necesita tener esos recursos, porque si quita esos programas, o sea, toda la gente que votó este año, para eso juntaron el dinero y por eso se gastaron dinero en 2024, todo ese dinero, todos esos recursos, para comprar el electorado, todo eso que no les van a dar, o sea, si no se los dieran el año que entra, pues la gente se les va a poner en contra, ¿verdad? Pues ya no les va a gustar tanto que ahora sí ya no les regalen dinero. Pues eso es lo malo de los gobiernos populistas, que realmente no existe, no son gobiernos que planteen ideas, son gobiernos que plantean ideologías, y normalmente ideologías caducas, ya inservibles. Pero bueno, entonces, para el año que entra se van a tener que endeudar más, pero al endeudarse más, obviamente, y con crecimiento ya cero, es decir, vamos a estar en una recesión, las calificadoras, que son las que califican la deuda de México, porque toda esta deuda, la mayor parte de esta deuda, o sea, estamos hablando de un 90%, esta deuda viene de afuera. A México lo está financiando recursos externos. Entonces, por eso las calificadoras tienen mucho que ver. Entonces, la calificadora puede llegar a quitarle el rating de inversión a México. Y con eso, el interés que pagaría sería mucho mayor. Es muy sencillo. Es como una familia con su tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, mientras está pagando correctamente, a tiempo, todo, pues le ofrecen una tasa mejor, le incrementan el crédito, etc. Pero en cuanto deja de pagar y en cuanto empieza a tener problemas de flujo, le bajan la cantidad de límite de crédito, y luego hasta le pueden subir la tasa, o ya no es sujeto a ser considerado para mejores tasas. Es lo mismo. Entonces, al pasar eso, en lugar de ser 16, esos 16 billones de pesos que están en dólares, pues se van a volver más. Y así se vuelve una bola de nieve. Entonces, para el año que entra, el crecimiento estimado de la OCDE para México es de solamente un 1%. Es el peor de Latinoamérica. El peor. Y ese 1% es muy probablemente que ni siquiera lo alcancemos, por precisamente las circunstancias como se van a poner. Ahorita, por ejemplo, esto del nearshoring no está sucediendo, porque en lo que va del año van cerca de 30,000 millones de dólares de inversión extranjera, pero de esos ni el 10% son inversión extranjera real, son realmente reinversión. Es decir, de las compañías que ya están aquí, es una cantidad de inversión
que reinvierten de las ganancias que tienen. Entonces no son plantas nuevas, no son empleos nuevos, no es crecimiento. Es por eso que con todas las mentiras que estuvieron echando, que no, que el nearshoring y que el gobierno de la 4T y que vamos a aprovechar esta oportunidad y las arañas, y ahí sigue Marcelo Ebrard hablando de eso, son puras patrañas, son puras mentiras. No existe, no ha sucedido. Y lo más probable es que no vaya a suceder. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no va a haber más empleos. Y ya saben, es la misma bola de nieve. Menos empleos, menos flujo en la economía, menos impuestos, menos presupuesto, más deuda, porque el déficit va a estar. O sea, la gente va a querer seguir teniendo su dinero regalado. No, y luego aparte, lo que ya anunció. Por eso les digo que es exactamente igual. O sea, esta señora Claudia Sheinbaum tiene la misma, está hecho con el mismo traje, de la misma medida. ¿Por qué? Porque mienten y mienten y mienten y mienten todo el tiempo. O sea, son mentirosos contumaces. No hay forma de que digan la verdad. Entonces, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial. Le preguntan, le dicen, oiga, señora presidenta, o como le digan, ¿no? Presidenta, la reforma esta es para darle más poder a Morena. Resumiendo la pregunta, porque obviamente no se pregunta, sí, pero ese es el chiste, ¿no? Eso es lo que le están tratando de preguntar. Es para que Morena consolide todo el poder y ya todo lo controla el Ejecutivo. Porque ahorita controla, obviamente tiene el Ejecutivo, tienen todo el Legislativo, porque pues ganaron y hicieron tranzas ahí en la Cámara de Senadores para tener absolutamente la mayoría y poder votar con libertad todo lo que ellos quieran. Entonces, obviamente, esa reforma, ella dice, no, es para poder retirar la corrupción en el Poder Judicial. Claro que no. O sea, por quitar a los jueces anteriores y por votar jueces nuevos, eso no implica que la corrupción va a desaparecer. Más al contrario. O sea, como los candidatos nuevos van a necesitar apoyo para poder elegirse, van a necesitar grupos, por ejemplo, los partidos políticos que los apoyen con recursos para que la gente, para poderse dar a conocer, para hacer una especie de campaña. Y entonces ellos van a estar, obviamente, apoyando a los grupos que los apoyen a ellos. O sea, ellos van a apoyar a quien les dio la lana, a ellos les van a servir. Entonces, por ejemplo, imagínense que un ciudadano tiene un problema con el gobierno y entonces lleva a juicio o pide un amparo, pero el juez que quedó ahí, pues es un juez que puso Morena. Entonces, y el gobernador es su cuate, o el presidente municipal también es de Morena, y son camaradas. Pues ¿ustedes creen que le va a dar el amparo al pobre ciudadano? Claro que no, claro que no. Entonces, ella miente. Y luego le preguntan también de la nueva reforma, la reforma de Peña Nieto, la nueva reforma eléctrica, donde a Pemex y a CFE las vuelven ya, no como nombre, ¿verdad? Empresas productivas. Ya sabemos que nunca lo fueron, que siempre han sido improductivas y están completamente quebradas y tronadas, ¿verdad? Pero ya, para no tener la presión de que algún día pudieran llegar a alguien que quisiera hacerlas productivas, no, ya son empresas del Estado, lo cual quiere decir que le pueden meter todo el dinero y no tienen que tener ninguna productividad. Entonces dice, no, es que esto es para garantizar el patrimonio de los mexicanos. ¿Cuál patrimonio de los mexicanos? Si para empezar toda la deuda de Pemex, o la mayor parte está igual que la deuda de México, les pertenece a extranjeros. O sea, de todos los cacharros de Pemex, la deuda le pertenece a extranjeros. Entonces, pues, si pensamos en eso, no es. Ahora,
la gente piensa que cuando hablan de soberanía, el petróleo no era con las reformas anteriores y ahora sí es. Siempre ha sido. El petróleo siempre ha sido de los mexicanos. ¿Sí? Lo único que se trata de hacer con las reformas es contratar a compañías privadas para que inviertan, den el servicio, extraigan y con esa extracción Pemex pueda vender el petróleo y exportarlo. Y entonces las compañías cobran un costo por el servicio, lógicamente. Pero en sí, el petróleo pues sigue siendo de México, de los mexicanos. O sea, ellos nada más van a cobrar el servicio. ¿Por qué? Porque como Pemex tiene casi toda su historia quebrado, no tienen dinero de dónde invertir. Y lo mismo va a ser para el año que entra. O sea, Pemex está subsidiado. Y ahí va otro hoyo negro donde el gobierno de Claudia Sheinbaum le tiene que meter dinero. En el sexenio de López Obrador le metieron 40,000 millones de dólares. Entonces ahorita con Claudia Sheinbaum también, pero con menos recursos, con menos ingresos. Entonces por eso es que les digo, va a pasar de en este momento que ya estamos en una recesión, porque ya estos últimos meses del 2024 ya México no ha crecido. Por eso al final del 2024 va a crecer un 1%, 1.2% máximo. ¿Sí? 2025 no va a crecer. Entonces va a continuar en recesión. Recesión son unos cuantos, 2 o 3 periodos sin crecimiento. Y después, crisis es decrecimiento. Es decir, ya no solo no creces ni te quedas estable, sino que decreces. O sea, la economía se encoge. Sí, se encoge la economía. Lo que no se encoge es la población. Entonces, ahí viene la bronca. Desempleo, mucho mayor inflación, se suben los precios, se suben los intereses de los préstamos, de las tarjetas de crédito, sobre todo, ¿no? Lo que veríamos los ciudadanos todos los días. Entonces, por eso les digo que va a ser mucho peor. Y aparte, sigue mintiendo. Miente y miente y miente todos los días. Otra cosa, ya para terminar, los organismos autónomos. Yo he escuchado que dicen, no, es que Claudia Sheinbaum sí va a hacer las cosas diferentes. Pues miren, todas las reformas que le dejó su patrón ahí encargadas, todas las están haciendo, Y miren, van a quitar el INAI, el Instituto de Transparencia, van a quitar el COFEPRIS, van a quitar la CONDUCEF, que es la de las comunicaciones. Gracias a esos organismos obtuvimos precios por celular, por la telefonía muchísimo más baratos que hace años. Hace años era común pagar 5, 7, 8 mil, 10 mil pesos por el servicio de celular. Hoy, pues yo pago máximo 500 pesos al mes. Y miren que uso mi celular. O sea, todas esas cosas que la gente el día a día no ve, que le van a quitar. Entonces, cuando tratas de ir a reclamar, ya no va a haber quien te ayude, porque todas esas instancias son instancias que no están incorporadas al gobierno, que están precisamente establecidas para que se dé la libre competencia y para apoyar al ciudadano. Entonces, el INAI, por ejemplo, permite que los ciudadanos accesen a la información del gobierno. Con esa información, poderse defender de los abusos del gobierno. El gobierno siempre va a tratar de abusar. Eso es un hecho. Sea el de verde, de dulce o de manteca, ¿verdad? O sea, siempre. Unos más, otros menos, algunas personas más, otras menos, ¿no? Entonces, esas instancias siempre deben de existir. Y a los extranjeros, ¿por qué los ocupan? Porque cuando vienen a invertir, traen su dinero. Oye, si yo voy a otro país, lógicamente, ¿verdad? Si yo voy a otro país a invertir mi dinero, a mí me interesa que en ese país haya las garantías para que no perder mi dinero. ¿Sí? Pues para que el gobierno no me robe, no se quede con mi dinero. O alguien más. Sí, que mi dinero mi inversión esté segura y yo pueda tener ganancias. Pues ese es el propósito de un negocio,
tener ganancias. Entonces eso no va a pasar, porque todos los organismos internos ya es la siguiente reforma que van a poner. Y van a terminar con todas antes de que termine el año. Es decir, van a completar todas antes de que termine el año. Y esto va a ser un completo y absoluto desastre. Entonces, en conclusión, ya les di todos los argumentos. El gobierno de Claudia Sheinbaum no es mejor. Va a ser mucho peor por las condiciones en las que le dejaron, principalmente por las condiciones en las que le dejaron al gobierno, la economía, a Claudia Sheinbaum, a este nuevo gobierno. Segundo, por todos los cambios que está haciendo, se está disparando en los pies. Todo eso va a restringir la inversión, ¿sí? Entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? Y luego los inversionistas nacionales, sí, así les van a hacer, ¿verdad? Con todos esos cambios, yo voy a arriesgar más mi dinero, si ya los conozco como son, mangos. Ellos mismos se van a ir a invertir a otro lado, los nacionales, por supuesto. Entonces ya la mesa está puesta. Va a ser muchísimo, muchísimo peor. Y por eso, ya les di todos los argumentos, por eso va a ser una tragedia, un desastre. Nuevamente, mi nombre es Bernardo Vargas. Esto fue de política, economía, las mentiras que nos echaron, las que nos están echando y las que nos van a echar. Muchas gracias. Los espero a la próxima.